Hola a todos. En este video vamos a hablar de los métodos en Java. Un método es una subrutina cuyo código es definido dentro de una clase y puede pertenecer tanto a una clase, en el caso de las clases estáticas, como también a un objeto creado a partir de una clase. Como aprendimos en los videos anteriores, existen clases que son estáticas, de las cuales no se pueden crear objetos, y clases que no son estáticas, por ejemplo la clase JFrame, de la cual se pueden crear diferentes objetos, por ejemplo la ventana 1 y la ventana 2. Para acceder a los métodos y propiedades de la clase System, que es una clase estática. Para hacerlo tenemos que anteponer el nombre de la clase, un punto y el método o propiedad a la cual se quiere acceder. Por ejemplo, al currentTimeMiles. La clase JFrame se pueden crear objetos y cada objeto que se crea por omisión viene invisible. Por lo cual se le puede, con el método setVisible, se le puede cambiar el estado de visibilidad de false a true. ¿A qué nos referimos con false y true? False y true es un tipo de dato primitivo de nombre boolean de tipo lógico, ocupa un bit de memoria RAM y su rango va del valor true a false. Todo lo mencionado anteriormente vamos a ensayarlo con el NetBeans. Ahora estamos en el programa, hacemos clic en File, Nuevo, Nuevo proyecto, categoría Java, Java aplicación, vamos a hacer clic en Continuar. Nos va a pedir que le demos un nombre al proyecto, por ejemplo, prueba. Acá nos indica que nos va a crear una clase main, lo dejamos tal cual, hacemos clic en finalizar. El programa automáticamente nos crea un código fuente y unos comentarios que los vamos a borrar, que nos molestan y no son necesarios. Automáticamente en el proyecto se nos creó el paquete de prueba que se hace referencia con esta línea de código, y dentro del paquete de prueba se encuentra el código, este código. Como podemos observar, el nombre del código, acá le coloca a la clase el mismo nombre del proyecto y nosotros se lo vamos a cambiar a principal, haciendo referencia de que es la clase principal. Como el nombre del código fuente tiene diferente nombre al nombre de la clase principal, el programa nos muestra un error. Si hacemos clic en la ampolleta, lo podemos renombrar. Ahí sale el nombre renombrado, por ejemplo, principal.java, es igual al nombre de la clase principal. Si guardamos los cambios, no nos muestra ningún error. Ahora vamos a repasar lo aprendido anteriormente. Por ejemplo, hablamos de la clase System. Y la clase System tiene el método currentTimeMiles. ¿Qué es lo que hace el método currentTimeMiles? Lo que hace es entregando el tiempo de nuestra computadora en milisegundos. Y el tiempo lo entrega como un dato long. ¿Qué era un dato long? Un dato long es un número entero que ocupa el tamaño de 64 bits y tiene ese rango de números que puede almacenar. Ya, por lo cual, ya que el método currentTimeMiles nos entrega un valor long, vamos a crear una variable long que se va a llamar, por ejemplo, tiempo, un nombre representativo, punto y coma. Lo declaramos, o sea, reservamos el espacio en memoria para un tipo de dato long. Luego vamos a hacer uso de la clase system.currentTimeMiles, punto y coma. Como mencionamos anteriormente, el método currentTimeMiles nos entrega un valor de tipo long, por lo cual en tiempo vamos a guardar el valor que nos entregue el método currentTimeMiles. Y ahora lo vamos a mostrar por pantalla usando el método println.
Acá entonces vamos a imprimir la variable tiempo. Vamos a hacer clic en ejecutar y acá nos entrega la hora del computador en milisegundos. Si ustedes transforman estos milisegundos a minutos o a hora, le va a entregar la hora exacta de su computadora. Ahora vamos a repasar el método de la clase JFrame. En primer lugar vamos a crear un objeto. ¿Cómo se hacía? Se colocaba el nombre de la clase, se le daba un nombre representativo, luego se le colocaba el símbolo igual, la palabra new, y se volvía a repetir el nombre de la clase. Se le agregaban unos paréntesis y un punto y coma. Y el programa automáticamente nos indica que tenemos un error. ¿Cuál es el error? Es que tenemos que traer el código de la clase JFrame y una de las opciones que nos da el programa es haciendo clic en la ampolleta y nos va a decir que puede añadir la clase JFrame y automáticamente nos agrega esta línea, la que hace referencia a la clase JFrame. Es como agregar el código de la clase JFrame en esta posición. Ya. Si hacemos clic en ejecutar, se creó el objeto ventana 1, pero no se muestra porque su estado inicial es false. Tiene un estado false. Ahora lo que vamos a hacer, declarar un tipo de dato boolean. Le vamos a dar un nombre representativo. Vamos a colocarle lógico, un nombre representativo, y le vamos a poner un punto y coma. Le vamos a asignar el valor. Recuerden que el tipo de boolean acepta un rango de valores de true a false. O sea, esos dos valores nomás. Le vamos a asignar el valor true. Ahora vamos a acceder al método de la ventana 1. Ventana 1. Escribiendo primero el nombre representativo. Punto set visible. Y acá le tenemos que establecer un valor booleano. Por ejemplo, true. True, podríamos escribir directamente true o le podríamos incluir la variable lógico que guarda el valor de true. Por ejemplo, lógico. Si hacemos clic en ejecutar, la ventana aparece. ¿Por qué le cambiamos el estado de la visibilidad de false, que viene por defecto, a true? Ahora vamos a crear nuestro propio método. Vamos a la definición y nos dice que un método es una subrutina cuyo código es definido dentro de una clase y puede pertenecer a una clase estática como un objeto que se creó a partir de una clase. Ya. Como dijo la definición, el método tiene que estar incluido en una clase, por lo cual vamos a hacer clic en el nombre del paquete y vamos a crear una nueva clase que se va a llamar, en este caso, suma. Le vamos a dar el nombre class name suma. Y vamos a hacer clic en finalizar. Y acá se nos crea automáticamente este código. Vamos a borrar los comentarios. Y se nos escribe la palabra package prueba, que hace referencia a que el archivo suma.java también se encuentra en el paquete prueba. Y vamos a la carpeta del proyecto, a src. A esta carpeta se refiere, a la carpeta que incluye los códigos fuentes. Por ejemplo, suma, que es el mismo código que se encuentra en NetBeans. Ya, acá tenemos la clase suma. Nos crea automáticamente la palabra public class suma, que es la manera de crear o declarar una clase. Es correcto entonces. Ahora vamos a crear nuestro método y que se hace de una manera similar a cómo se declaró la clase, incluyendo en primer lugar la palabra public, porque va a ser un método
público, el valor a retornar, que en este caso ya que es una suma de dos números enteros, por lo cual nos va a retornar un número entero, y el nombre del método. Se le colocan unos paréntesis y se abre, abre en corchete y se cierra corchete. Y dentro de los corchetes se va a definir el método suma. Vamos a guardar los cambios. Ya. Y dentro de suma vamos a declarar dos variables. Una variable int, que se llama variable 1, punto y coma, y otra variable int, que se llama variable 2, punto y coma, y otra variable que va a ser la suma de las dos variables. También va a ser de tipo int y va a guardar el resultado de variable 1 más variable 2, punto y coma. Y este método, como mencionamos anteriormente, va a retornar un tipo de datos entero, como se escribió acá. Por lo cual, tenemos que ocupar la palabra reservada return, y ahí le vamos a indicar el valor a retornar. ¿Cuál va a ser el valor? El valor suma de tipo entero. Suma, punto y coma. Acá nos dice que hay un error, vamos a ver. Nos dice que la variable 1 y la variable 2 deberían haber sido inicializadas. Ya, para corregir el error, le vamos a dar un valor cualquiera. Por ejemplo, un valor 0, y a variable 2 también le vamos a guardar el valor 0. Y así se nos corrige el error. Guardamos los cambios y tenemos nuestra clase y su respectivo método dentro de la clase suma. Si quisiéramos hacer uso de este método, vamos a la clase principal, o sea esto, y hacemos llamado de la clase suma. ¿Cómo se hace llamado a la clase suma? Que es una clase que no es estática, desde principal. ¿Cómo se hacía? En primer lugar se escribía el nombre de la clase, que en este caso es suma, un nombre representativo, por ejemplo, primera suma, le colocamos un símbolo igual, la palabra new, se vuelve a repetir el nombre de la clase, suma, unos paréntesis y punto y coma. Y ahora que ya se creó el objeto suma a partir de la clase suma, podemos acceder a sus propiedades y métodos. En este caso, ya que creamos nuestra clase suma, no le creamos propiedades, pero sí el método suma. Entonces vamos a acceder al método suma de la primera suma, del objeto primera suma. ¿Cómo se accedía? Colocando el nombre representativo, primera suma, nombre representativo del objeto, un punto y el método y el nombre del método, punto y coma. Si recuerdan, el método currentTimeList de la clase System retornaba un valor de tipo long. Y nosotros cuando definimos el método suma, le dijimos que iba a retornar un tipo entero. Por lo cual ese tipo entero se tiene que guardar en una variable de tipo entero. Así que vamos a declarar un entero y le vamos a colocar el resultado de la suma. Resultado suma. Está declarado. Y ahora le vamos a asignar el valor que retorne el método suma. ¿Cómo? Colocándole el resultado. Es igual a ese valor. Vamos a copiar, o sea, cortar y lo vamos a pegar.
Aquí nos marca un error y nos dice no se puede buscar el símbolo. Se llama, se llama resultado suma el valor. Entonces nos faltó agregar así. Y ahora no tenemos ningún error y usando la clase println de la clase system vamos a imprimir el resultado de la suma. Vamos a copiarlo para que sea más fácil, porque igual es un poquito largo el... Lo pegamos y ahora hacemos clic en ejecutar. Y el resultado de la suma vendría a ser el número 0. ¿Por qué no nos muestra este valor, que son los milisegundos? Porque es el resultado de este código, que fue el ejemplo realizado anteriormente. Pero a nosotros nos interesa el resultado de la suma. ¿Por qué el resultado de la suma es 0? Porque acá declaramos que variable 1 y variable 2 es igual a 0 y la suma es igual a la variable 1 y a la variable 2. Por ejemplo, si acá cambiáramos el valor de variable 1 a 10 y el valor de la variable 2 a 20, hacemos clic en ejecutar y nos daría otro valor, que vendría a ser 30. Ahora vamos a mostrar una alternativa a los métodos. Por ejemplo, el ejemplo anterior hicimos que el método nos retornara el valor suma de tipo entero, el cual es la suma de la variable 1 y de la variable 2. Una de las opciones que tienen los métodos es de recibir datos. En este ejemplo, suma nos recibió datos. ¿Cómo se ve eso? Que en el paréntesis, dentro del paréntesis, no le tuvimos que pasar ningún dato. Pero si quisiéramos que que el método suma recibiera datos, tendríamos que definirlo en su definición, a donde nosotros creamos el método suma. Y le vamos a indicar que por obligación el método suma tiene que recibir un dato de tipo entero, que se va a llamar variable 1, le vamos a colocar una coma, y tiene que recibir otro dato, que también va a ser un tipo entero, que se va a llamar variable 2. Por lo cual, esta línea, este código no va a ser necesario, lo vamos a borrar. Y el método queda definido de esa manera. Retorna un tipo de dato entero, recibe dos variables de tipo entero, variable 1 y variable 2, y te retorna el valor suma. Y ahora si vamos a la clase principal, el programa automáticamente nos marca un error en esta línea. ¿Y a qué se refiere el error? Que suma está definido de una cierta manera y nosotros acá la estamos utilizando sin cumplir con la regla de su definición. ¿Y cuál es la regla? De que tiene que recibir una variable 1 y una variable 2. Por lo cual acá, si le agregamos dos variables, que tienen que ser enteras, por ejemplo el número 2,3, se soluciona el error. Y si ejecutamos, nos indica el valor 5, que vendría a ser la suma del valor 2 más 3. Ya, y en el siguiente video vamos a repasar lo visto anteriormente. Vamos a crear el método suma en Eclipse y así les va a quedar más claro las opciones que uno tiene cuando crea sus propios métodos. Hasta luego, que les vaya bien.